Bien, Señor, te damos gracias en esta tarde, oh Dios, nuevamente porque tú nos permites, Señor, acercarnos a ti. Gracias, Señor, por permitirnos buscar tu rostro, Señor, buscar tu presencia. Oh, Señor, tú eres quien da la sabiduría y el entendimiento, Señor. Tú eres quien da, Señor, el conocimiento, la inteligencia, Señor. Oh Señor, danos el espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en tu conocimiento, para que entendamos, Señor, tus caminos, tus propósitos. Oh Señor, muchas gracias. Ilumínanos, Señor, oh Dios. Danos una palabra de los cielos, Señor. Oh Señor, danos una palabra de los cielos. Oh Señor, comparte con nosotros, por favor, el pan de vida, oh Dios. Deja, Señor, caer una migaja de tu mesa, Señor, sobre estos necesitados, Señor. Somos nosotros. Tú eres el Dios de los pobres y necesitados, Señor. Tú eres el Dios de los pobres del muladar, el Dios de los limosneros, Señor, de los menesterosos. Oh, Señor, danos de tus riquezas. Oh, llénanos de tu gracia y de tu verdad, Señor. Señor, envíanos tu santa luz y tu verdad, Señor. Que tu gloria brille en nuestros corazones. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con el tema de nuestro llamamiento y elección. La vez pasada vimos algunos puntos muy importantes. Lo primero es que fue el Señor quien nos eligió, quien nos escogió. Porque así Él lo quiso, fue su voluntad escogernos para un propósito definido, específico. Amén. Entonces, vamos a leer en Efesios 4 algunos versículos. En Efesios 4 habla de nuestra vocación, de nuestro llamamiento. Efesios 4:1 en adelante dice: yo pues, preso en el Señor. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y la mayoría de las cartas que él escribió fue estando preso. Yo pues, preso en el Señor. O sea que fue de mucha bendición que Pablo estuviera preso para todos nosotros, porque tenemos sus cartas. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol ruega para que nosotros andemos no de cualquier manera, como nosotros querramos, sino que debemos tener presente que Dios nos ha hecho un llamamiento y por tanto debemos andar como es digno de ese llamamiento, a la altura de ese llamamiento debemos andar como es digno de ese llamamiento, que no es un llamamiento común, no es un llamamiento cualquiera. Es un llamamiento muy, pero muy glorioso, muy excelso, el que Dios nos ha hecho. Y Él nos ha llamado, pero Él demanda algo de nosotros. Y es
Mis hijos, yo los he escogido a ustedes. Yo los he llamado, pero ustedes deben andar como es digno de mi llamamiento, del llamamiento que yo les he hecho a ustedes. Debemos andar a la altura de ese llamamiento. Es un llamamiento muy alto. Y debemos recordar que a quien Dios da mucho, también les demanda mucho. Amén. Dios nos ha dado mucho. Ese llamamiento es muy alto. Entonces, Él demanda mucho de nosotros. Aquellos que han recibido poco, se les demanda poco, menos. Pero a los que han recibido más, Dios le demanda más. Amén. Por eso dice en Lucas 12, 47 y 48, dice el Señor Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Si conociendo la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros, nosotros descuidamos ese llamamiento, así como ese llamamiento nos otorgará muchas coronas, una gloria eterna. Asimismo, si lo descuidamos, vamos a recibir mucho castigo, muchos azotes. Entonces, no debemos descuidar de nuestro llamamiento, sino que debemos andar como es digno de nuestro llamamiento. Fíjense, lo primero que dice es aquel siervo. Según la Biblia, lo que Dios demanda de todo siervo, de todo ministro de él, según 1 Corintios 4:1, es que seamos hallados fieles. Debemos ser fieles al Señor. Esa es la característica que debe tener un siervo. Debe ser fiel a su Señor, haciendo lo que Él manda, lo que demanda de nosotros. Amén. Y en el versículo 48 dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque ignora esas cosas. Pero vean lo que sigue diciendo, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esa es la sentencia del Señor. Entonces debemos ser fieles al Señor andando como es digno del llamamiento que Él nos ha hecho. Fíjense cómo debemos andar. Efesios 4, volvamos ahí, versículo 2. Dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así es como Dios quiere que andemos. Primero, con toda humildad. Recuerden que el Señor Jesús nos hace una invitación en Mateo 11:29. Él dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí dos cosas, que soy manso y humilde de corazón, manso y humilde, mansedumbre y humildad, que hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces, debemos imitar ese carácter de Cristo, ese carácter humilde y manso. Él nos invita a que seamos como Él,
porque Él quiere que seamos como Él. Él quiere que seamos manso y humilde. Y recordemos que la Biblia dice que Dios otorga su gracia a quienes, a los humildes, pero Él resiste a los soberbios, a los orgullosos. Dios está con los humildes y eso es lo que Él demanda de nosotros. Por ejemplo, en Miqueas, uno de los pasajes más lindos de toda la Biblia, Miqueas capítulo 6, el versículo 8. Escuchen lo que dice el Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa palabra humillarte ante tu Dios significa andar humillado con tu Dios. Eso es lo que Dios demanda. Él es humilde y solamente los humildes tienen la bendición y el privilegio de andar con Él. Entonces, la humildad es una clave para andar como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. Me gustaría que Zuleika nos lea a Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Sí, ahora mismo. 7:14. Sí, Puedo. sí. Dice así. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, Dios nos invita a la humildad porque Él quiere bendecirnos. Dios es un padre, así lo revela la Biblia, un padre. Y como padre era que Cristo se dirigía a Dios, mi padre. Y un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, por eso es que Él nos da sus consejos en su palabra, para que nos vaya bien en todo. Dice, si se humillare mi pueblo, esa palabra humillar también significa doblar la rodilla. Y doblar la rodilla es un acto de humildad ante Dios, aún ante los hombres. Pero eso implica también doblar la rodilla, implica orar. Pero Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Vamos a obtener la respuesta divina si nos humillamos. Amén. Y una de las claves más importantes o más fácil, vamos a llamarla así, para uno lograr ese carácter humilde es el ayuno. A través del ayuno somos afligidos. La palabra afligir también significa humillar en el hebreo. Entonces, es muy importante que practiquemos el ayuno, aunque sea ayuno parcial. Entonces, la humildad es clave para obtener el favor de Dios, para ser oído por Él.
obtener respuesta. Y para obtener sanidad. Amén. Él promete sanar nuestra tierra. En la Biblia la tierra habla de nosotros, pero principalmente de nuestro espíritu. Esa es la tierra del Señor. Amén. Entonces, Pablo dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos amarnos unos a otros y tener paciencia con nuestros hermanos, principalmente con los más pequeños. Debemos ser pacientes con cada uno de ellos. Recuerden que la marca de un discípulo de Cristo es el amor. Cristo dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Y el amor, como hemos visto, tiene que ver con darnos a nosotros mismos por otros. Por eso es que la virtud más grande que hay es el amor. Recuerden que 1 Corintios 13:13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, dice la Biblia. El amor es lo más alto, porque el amor consiste en darnos a nosotros mismos por el bienestar de otros. Dar aún nuestra propia vida. Eso es amor fraternal no fingido. Cuando uno procura lo que es mejor para nuestros hermanos desde el punto de vista eterno. Amén. Eso es amor, amor genuino. Entonces, el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos llama a la unidad, a que pensemos una misma cosa, a que hablemos una misma cosa, a que anhelemos una misma cosa, a que tengamos un mismo propósito, un mismo fin, una misma meta. Eso es estar unido. ¿Cuál es la meta que Dios ha puesto delante de nosotros? Llegar a ser conformados a la imagen de Cristo. Todos debemos anhelar eso. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Entonces, eso es lo que debemos anhelar. Tener un mismo propósito, un mismo anhelo, como estaban los apóstoles y los demás en Hechos 1 y 2. Dice que ellos perseveraban unánimes en oración. Unánimes significa que ellos tenían una misma mente, una misma alma, un mismo sentir, unánime. Y como resultado de esa unidad y de esa oración, vino el gran avivamiento del cual ellos fueron parte. Y ese avivamiento que viene, que está reservado para estos días, vendrá, pero la antesala de ese avivamiento será la unidad y un espíritu de oración y de súplica unido. Así como fue en el principio, así será en el fin. Recuerden que Jesucristo, cuando fue bautizado, la Biblia dice que orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él. Él es el modelo. Él primero oró porque la oración es la antesala
del avivamiento, de la presencia de Dios. Amén. Entonces, debemos perseverar en la oración, como dice la Biblia, y mantenernos unánimes, un mismo corazón, un mismo sentir, que todos sintamos lo mismo. Amén. El versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu. Somos un solo cuerpo nosotros. El cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo o la iglesia. Amén. Y debemos tener presente que fuimos comprados con un precio muy alto. Entonces debemos andar como es digno del Señor. Amén. Ese cuerpo debe ser un cuerpo santo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe ser santa, porque Él es santo. Amén. Y ese es el llamamiento que Él nos hace en estos últimos días, un llamamiento a la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y lo que nos santifica principalmente es la oración, la adoración. Esa vida devocional es lo que nos santifica y mantenernos unidos. Todo va entrelazado en ese plan de Dios. Amén. Entonces, somos un cuerpo y hemos recibido un mismo espíritu, el espíritu de nuestro Dios. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, o sea, de vuestro llamamiento. Significa lo mismo, vocación y llamamiento. Entonces, ella habla en una misma esperanza. Y yo les decía hace un momentito cuál es esa esperanza, ¿verdad? La esperanza que nosotros aguardamos es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Esa es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, Pablo sigue diciendo en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Se dan cuenta que en todo habla de unidad, uno, 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 no dos, uno. Tenemos un mismo Señor, una misma fe, un bautismo. Jesucristo es nuestro Señor, Señor de todos nosotros. Amén. Y debemos tener una misma fe. Eso significa, entre otras cosas, en este contexto, una misma creencia. Debemos creer lo mismo todos. Debe haber unidad en la fe. Creer siempre lo mismo en el Señor. Amén. Debemos estar unánimes. Un mismo bautismo. Yo les decía, creo que fue la semana pasada, que la Biblia habla de unas series de bautismos. Pero el más glorioso es el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo sé que Pablo aquí, cuando hizo un bautismo, está refiriéndose también al bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Versículo 6 dice que tenemos un Dios y Padre de todos, un Dios, uno, nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ese es el privilegio que como cristianos tenemos, que tenemos un mismo Dios.
y Padre de todos. O sea, somos sus hijos. Lo que revela que tenemos la naturaleza de Él. Somos partícipes de la naturaleza de Dios. Todo hijo participa de la naturaleza de su padre, tiene el mismo ADN de su padre en lo natural. Y asimismo es en lo espiritual también. Amén. Tenemos el ADN de nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre. Amén. Y por eso participamos de lo que Él es, de su esencia, de su naturaleza, de su gloria, de todo lo que Él es. El apóstol Pedro en segunda de Pedro 1:4, yo voy a leer segunda de Pedro 1:4, Priscila va a leer Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 3, el versículo 14. Amén. Fíjense lo que dice segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Dios nos ha dado el privilegio de participar de su naturaleza, porque somos sus hijos. Cada uno de nosotros, desde el momento en que recibimos y creímos en Cristo, como dice Juan 1:12, se nos concedió la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tenemos la naturaleza de nuestro Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué dice Hebreos 3:14, Priscila? Dice así, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, somos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, o sea, de Cristo. Ese pasaje confirma el que yo leí primero. Somos participantes de Cristo, de la naturaleza divina. Recuerden que la Biblia dice que somos herederos de Dios. Por eso no se refiere a que Dios tiene una riqueza y vamos a heredar esa riqueza. Se refiere a que lo heredamos a Él mismo, a lo que Él es, su naturaleza, su gloria. Amén. Esa es la gloria del cristianismo verdadero. Que todos aquellos que son verdaderos hijos de Dios son herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, somos participantes de la naturaleza misma de Dios. Esto es algo muy sublime, lo cual en realidad no lo entendemos por el momento. Pero es así, somos participantes de lo que Él es, de su gloria, su naturaleza. A propósito, la gloria en la Biblia habla de la naturaleza de Dios, lo que es Dios, de su esencia, lo que Él es. A eso es que se refiere cuando habla de su gloria. Amén, de lo más alto. Amén. Entonces, que el Señor nos conceda, ¿verdad? Vivir como es digno de su llamamiento. El Señor nos dé esa gracia. Segunda de Tesalonicenses 1 se dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Amén. Entonces, esa es una oración del Espíritu Santo a través de Pablo. Y esa oración es para que nuestro Dios nos tenga por dignos
de su llamamiento. Amén. Y cumpla todo su propósito en nosotros. Amén. Que haga lo que Él quiere en nosotros. Que cumpla su voluntad en nosotros. Yo recuerdo una palabra que el Señor me dio hace muchos años, cuando nosotros hacíamos matutinos allá en la iglesia. Ustedes saben lo que es matutino, ¿verdad? Matutino es uno levantarse temprano a buscar al Señor. Uno darle la primicia a Dios, las primeras horas del día, o los primeros minutos, dedicárselo a Dios. Entonces nosotros nos reuníamos y yo un día estaba pensando en el plan de Dios para con nosotros, ese plan tan grande. Y fíjense lo que Dios me dijo ese día. Yo estaba pensando en eso. Dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso está en el Salmo 135:6. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Entonces, si el plan de Dios con tu vida, si el propósito de Dios para tu vida es que tú seas parte de ese supremo llamamiento, Él va a cumplir ese propósito en tu vida. Como dice Pablo, y cumpla todo propósito de bondad. Amén. Y toda obra de fe con su poder. Su poder. Amén. Quiero comenzar a tocar algunos puntos con relación a nuestro llamamiento y elección. Y estos pasajes que vamos a ver los vimos en una clase anterior. Lo primero es que Dios, nunca debemos pensar que hemos sido llamados y escogidos porque somos los estelares de los estelares. Nunca debemos pensar eso. No es porque tenemos mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucho conocimiento. No es por nada, no es porque somos brillantes que el Señor nos llamó y nos escogió. Al Señor lo que más gloria le da es cuando escoge a un pobre del muladar y lo siente en su trono de gloria. Eso es lo que más gloria le da a Dios. Por eso la Biblia dice que Él levanta al pobre del muladar y lo siente en su trono de gloria. Eso es lo que hace nuestro Dios. Que seamos pobres del muladar, menesterosos. Yo no estoy hablando de cosas seculares. Me refiero a cosas espirituales. Que tengamos una actitud de necesidad hacia Dios. Ustedes saben que Dios, cuando creó al hombre, al ser humano, ellos tenían todo, todo, pero solamente necesitaban una sola cosa, que es la presencia de Dios. Esa es la necesidad de todo ser humano, aunque no lo entienda, aunque no lo reconozca. Todos los problemas se resuelven en la presencia de Dios. Pero todos los problemas comienzan fuera de la presencia de Dios. Recuerden que desde que el hombre fue expulsado del Edén, que eso tipifica que fue expulsado de la presencia de Dios,
por su transgresión. Ahí fue que comenzaron los problemas. Adán y Eva tienen dos hijos y el uno mata al otro. Ahí empezaron los problemas de la humanidad. Cuando el hombre salió de la presencia de Dios. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, todas las cosas son fáciles. Todo es posible. Porque Dios está con nosotros. Y Él es quien logra todo, cualquier cosa. Amén. Entonces, debemos tener esa actitud de necesidad hacia Dios. Esa necesidad espiritual de Él. Y eso es humildad. Recuerden que el problema de la iglesia de la Odisea, el problema de esa iglesia es precisamente que ella dice que no necesita nada, que lo tiene todo. La iglesia de la Odisea, esa iglesia tibia, es una iglesia que en su propia opinión lo tiene todo, no necesita nada. Yo voy a leer varios versículos ahí en Apocalipsis 3. Fíjense lo que le dice el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:17 en adelante. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y ahí no está hablando de riquezas materiales. Si ustedes analizan, la mayoría de las iglesias del Señor son iglesias pobres económicamente. Ahí no se está refiriendo a riquezas materiales. Aparecen sí algunas iglesias que son como clubes sociales donde hay muchísimos ricos, pero la regla, por lo visto en las iglesias del Señor, es que son iglesias de escasos recursos, generalmente. Entonces, cuando Cristo dice aquí que la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia que cree que lo tiene todo. Y podemos discernir eso en la actualidad. Ustedes no se han encontrado con muchos cristianos que dicen que están en victoria, que están listos para el rapto, que están preparados, que ya lo tienen todo. Hay muchos cristianos así. Ya ellos están listos para el rapto, ya están preparados. Esa actitud es la actitud de la Odisea. La actitud correcta es una actitud de necesidad, la cual se expresa en una búsqueda constante de Dios, pasando tiempos con mucha disciplina, pasando tiempo de calidad en la presencia de Dios, orando. Amén. Entonces, esta iglesia dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y fíjense lo que Cristo dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la reprensión que Cristo le hace a esta iglesia. Porque esta iglesia dice que lo tiene todo. Todos los dones, todos los ministerios, todas las bendiciones espirituales la tienen, todas. Pero Cristo dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro habla de su naturaleza divina. Recuerden que en Job 22:25 dice, el Todopoderoso será tu oro. Dios es el oro en la Biblia.
su naturaleza. El oro habla de su naturaleza, de lo que él es. Amén. Y hay un pasaje en Ageo 2:9 o 2:11 que dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, el Señor invita a esta iglesia que compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. O sea, Cristo le está diciendo, tú estás sucia, tú que dices que eres rica, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hay una sección que yo tengo preparada para hablar del tema de la vestimenta. Ahí vamos a tocar el tema de la desnudez. Nuestro cuerpo es sagrado y no debemos exhibírselo a nadie. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Nosotros debemos cubrir nuestro cuerpo, protegerlo. Ese es el objetivo de la vestimenta, cubrir nuestra desnudez. Entonces nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y eso incluye en la vestimenta. No debemos ser ocasión de tropiezo para nadie, ocasión de caída, revelando nuestra desnudez. Y eso es principalmente para las mujeres. Las mujeres principalmente. Porque hay un problema y es que el hombre cae, es por los ojos, por lo que ve. Por eso es que Cristo dice en Mateo 5, que si alguno mira a una mujer para codiciarla, no dice si alguna mira a un hombre, no, es lo inverso. Si alguno mira, porque el problema del hombre está en los ojos. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces la mujer no debe ser causa de tropiezo para el hombre. La mujer no debe convertirse o ponerse al servicio del príncipe de las tinieblas, haciendo caer a otros para llevarlos al infierno. La mujer no debe hacer eso jamás. La mujer debe ser santa en todo, pero el énfasis ahora mismo es en la vestimenta. La mujer debe cubrirse con pudor y modestia, como dice la Biblia. No debe utilizar vestimenta eh, donde su cuerpo se pronuncie, nada de eso, no. La mujer debe ser santa en su forma de vestir. Amén. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esa parte, porque nuestro llamado es un llamamiento santo que Dios nos ha hecho, como lo veremos más adelante, quizá en otra clase. Dios nos ha hecho un llamamiento santo. Y entonces nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda, tanto nuestro ser interior, pensamiento, palabra, acciones, en todo debemos ser santos. Amén. Porque somos un pueblo diferente. Nosotros, dice Cristo, no somos del mundo. Somos un pueblo celestial y estamos llamados a ser la luz de este mundo. Amén. Que por donde quiera que nosotros andemos, reflejemos en nuestra conducta cristiana la santidad de Dios, que los demás vean que realmente somos cristianos. Ustedes dicen amén, hermanas. Amén. 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 Eso no son
cargas que uno como maestro le está poniendo. No es la palabra de Dios que lo enseña así. Cristo dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, entonces no. Y les voy a decir algo como hombre, sobre todo como creyente. No hay nada que cause más admiración y respeto para un hombre que una mujer que vista con pudor y modestia. Si la mujer quiere ser admirada, debe vestir como el Señor manda. Amén. Entonces, y eso no es solamente cuando vamos al trabajo, vamos a la tienda, no. Aún si estamos en un río, nos vamos a bañar, debemos cuidar el tema de la desnudez. En cualquier lugar, debemos ser santos en todo lugar, en cualquier lugar donde estemos. Amén, en una playa, donde sea. De hecho, yo me baño, cuando me baño en la playa, yo siempre utilizo mi camiseta, porque el cuerpo es santo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Dios quiere morar en nosotros, Dios quiere andar en nosotros y a través de nosotros. Por tanto, debemos cuidar nuestro cuerpo andando como es digno de Él. Recuerden que Cristo pagó un alto precio y la Biblia dice que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, les decía que debemos tener esa actitud de necesidad hacia Dios. Y eso es humildad. Amén. Vamos a leer unos versículos en 1 Corintios 1, 24. Yo voy a leer 1 Corintios 1, algunos versículos. Gris va a leer 3 versículos en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, los versículos 6 al 8. Y Priscila me va a leer a 1 Samuel 22, 2. Amén. 1 Samuel 22, 2. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1, 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, Cristo es el poder y también es la sabiduría de Dios. Amén. 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No somos nada de eso. Aquellos que Dios llamó no somos nada de eso. No somos sabios. No somos poderosos, somos débiles. Tampoco tenemos nada de nobleza desde el punto de vista espiritual. Amén. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Eso fue lo que Dios escogió, lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios de este mundo. A esos filósofos que vemos ahí afuera, que viven contradiciendo la palabra de Dios. A esos Dios avergüenza a través de esos necios que Él ha escogido. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil del mundo. Somos débiles, pero Cristo es nuestra fortaleza. Amén. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy.
Y Cristo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra debilidad también es enfermedad. Cristo se glorifica ahí en nuestras enfermedades también. Entonces, el versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que no haya orgullo, que nadie pueda decir, no, fue por mis méritos, Señor, que esto se logró. No, no tenemos méritos según la carne. Todo lo que hemos logrado y alcanzado es por la gracia de Dios. Amén. Yo nunca imaginé que iba a enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, Dios me tiene aquí. Eso es un milagro grande. Eso es la gracia de Dios, porque yo no tengo capacidad para eso, de verdad que no. Pero Él es quien capacita, Él es quien llama, Él es quien escoge, Él es quien nos hace idóneos para toda buena obra. Su sangre derramada en la cruz nos hace aptos a estos pecadores inmundos. Esa sangre nos lava, nos limpia, nos purifica y nos da el carácter de nuestro Dios. Amén. No es que seguimos siendo necios. Él escogió lo necio, pero es para hacerlo sabio en Él. Amén. Para darnos su sabiduría y avergonzar a los supuestos sabios de este mundo. A esos escogió Dios. A lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no es. Nosotros estamos en ese listado. Amén. No hay nada de lo cual podamos jactarnos. Solamente en Él. Como dice la Biblia, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Fíjense lo que dice Jeremías, capítulo 9. Jeremías 9. Oigan qué declaración. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En lo único que podemos jactarnos es en esto. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová, o estas cosas me agradan, en estas cosas me complazco, en hacer misericordia, juicio y justicia. Él ha hecho misericordia con nosotros, escogiéndonos de ese mundo donde estábamos. Como dice Colosenses 1, 2 y 13, que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trajo, nos hizo partícipes de los santos en luz y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces solamente debemos alabarnos en el hecho de entender y conocer a Dios. Amén. Amén. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Amén. Gris, ¿qué dice Deuteronomio 7, versículos 6 al 8? Sí, dice, versículo 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os has rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, somos un pueblo santo, dice el versículo 6, ¿verdad? Un pueblo santo, un pueblo separado, separado del mundo para dedicarnos, consagrarnos a Dios. Amén. Entonces, Dios nos ha escogido, dice, para hacerle un pueblo, no un pueblo cualquiera, un pueblo especial. Y en el hebreo esa palabra es su especial tesoro. Ustedes y yo somos su especial tesoro. Somos su riqueza, porque nosotros mora la vida del Hijo de Dios. Y esa vida que mora en nosotros es la riqueza del Padre. Amén. Entonces somos un pueblo, el pueblo de su especial tesoro. Amén. Somos un pueblo santo. Por eso debemos ser diferentes a este mundo. Amén. No sigamos las corrientes de este mundo. Vivamos para nuestro Dios. Amén. Debemos deshacernos de cualquier cosa que nos afecte en nuestra caminata y correr en pos de Dios. Amén. Pero ahí dice en el versículo 7 que Gris leyó, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Nosotros no éramos mejores que los demás que están allá afuera. No, el Señor dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Éramos el más insignificante, el pueblo más pequeño, el menos importante. Éramos lo menos, lo vil, como dice Pablo en 1 Corintios 1, donde leímos. Éramos lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Y a ellos ha escogido el Señor por su amor, para Él ser glorificado. Amén. Para Él ser glorificado en esos insignificantes. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Amén. Entonces ese amor debemos corresponder a ese amor de nuestro Dios. Por ese amor fuimos escogidos por Él. Amén. La Biblia dice que el amor de Dios consiste en darse a sí mismo por nosotros. Amén. ¿Qué dice 1 Samuel 22:2? Priscila. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén, amén. Ahí está hablando, yo había comentado ese pasaje en clase anterior. Pero esos fueron los que se juntaron a David cuando él estaba en la cueva de Adulán, cuando él huía de la presencia de Saúl, quien procuraba matarlo. Ahí en esa cueva se juntaron ese grupo de estelares que ustedes escucharon ahí. Oigan qué estelares eran. Dice todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Esa gente fueron los que se unieron a David en la cueva de Adulán. Pero lo glorioso es
que a esos afligidos, a esos endeudados, a esos que estaban en amargura de espíritu, Dios los hizo los valientes de David. Esos llegaron a ser grandes guerreros en el reinado de David. Ellos fueron sus valientes. Amén. Ellos ocuparon posiciones importantísimas en el reinado de David. Y asimismo es nuestro David celestial, que es Cristo. Él nos ha escogido a nosotros, personas afligidas, endeudadas, con amargura de espíritu. Nos ha escogido para que seamos parte de su reino eterno. Amén. Eso lo hace solamente la gracia, la bondad de nuestro Dios. Amén. Fíjense, Dios escogió a Pablo, quien maltrataba y perseguía a la iglesia. Y además era un blasfemo e injuriador. Ese Pablo, que he citado tantas veces en las predicaciones, así era Pablo. Él maltrataba y perseguía a la iglesia. E incluso él dio su voto. Él consintió, o sea, estuvo de acuerdo cuando mataron a Esteban en Hechos 7. ¿Recuerdan esa escritura? Él dio su voto, dice ahí. O sea, él estuvo de acuerdo cuando mataron a Esteban. Ese era Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Porque Dios se complace en escoger personas así. Pero el asunto es que cuando Dios nos llama, debemos responder a ese llamado. Pablo, cuando tuvo el encuentro con Cristo en Hechos 9, él le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, él se rindió a la voluntad de Dios. Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer de ahora en adelante. Amén. Debemos responder al llamamiento de nuestro Dios. Amén. Entonces, eso era Pablo. Eso está en 1 Timoteo 1:13, Pris, para que lo anote, y en Hechos 26:11. Se dan todas esas características que Pablo tenía antes de su conversión. Pero la Biblia dice que Dios escogió también a Juan y a Jacobo, ¿recuerdan? Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. ¿Y qué dice la Biblia de ellos? Bueno, ellos eran tan impacientes. Recuerden que cuando leíamos en Efesios 4, decía que con paciencia debemos soportarnos unos a otros en amor. Ellos no tenían paciencia, eran impacientes. Recuerden que en una ocasión él le dijo al Señor: ¿quiere que hagamos como Elías, que derramemos fuego del cielo sobre los samaritanos y lo consumamos? ¿Recuerdan eso? Ellos querían destruir a los samaritanos porque no recibieron al Señor en una ocasión. Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, hijos de trueno. Amén. Eso era Juan y Jacobo. Sin embargo, de Juan, ustedes saben, es llamado el apóstol de amor. Él era impaciente, pero luego llegó a ser el apóstol de amor. Y la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es paciente, dice 1 Corintios 13. Porque Dios, eso es lo que hace cuando nos llama y nos escoge, es con un propósito de manifestar su gloria en nuestra vida, hacernos diferente. Amén. Transformarnos por medio de su poder, por medio de su gracia. Amén. Pero escuchen esta parte también. Pedro era cobarde e inconstante, y Dios hizo su obra en él. Pedro era cobarde.
Recuerdan que Pedro en una ocasión negó al Señor 3 veces delante de una muchacha. Era cobarde. Sin embargo, cuando Dios derramó su espíritu sobre ellos en Hechos 2, él fue transformado por la gracia y el poder de Dios. Y ya ahí él se paraba delante de las autoridades y les hablaba de parte de Dios con toda autoridad y con todo denuedo. Amén. Entonces, lo que hace la diferencia es la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios. Por eso es tan importante la humildad, porque la gracia el Señor la otorga a los humildes. Amén. En el caso de Juan, Pris, para que lo anote, en Marcos 3:17 habla de cuando el Señor reprendió a Juan y a Jacobo. En el caso de Pedro, en Marcos 14:66 al 71, nos habla de cuando él negó al Señor. Pero hay otro ejemplo muy precioso también de la gracia de Dios. A propósito, la gracia de Dios se puede definir como la habilidad que Dios nos da para que hagamos su voluntad, esa capacidad divina que recibimos para hacer su voluntad. O se puede definir como el poder de Dios para hacer su voluntad. Amén. Eso es la gracia de Dios. Y yo les decía que lo más sublime de la gracia es que la gracia es la definición más excelsa de la gracia de Dios, es lo que Moisés dice en Éxodo 33, donde dice que la gracia de Dios consiste en Dios andar con nosotros. Cuando Dios anda con nosotros, tu presencia con nosotros de manera real, eso es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la que nos capacita para hacer su voluntad. Y esa gracia se obtiene en la presencia de Dios. Amén. Otro ejemplo precioso, y esto es un monumento a la gracia de Dios, es María Magdalena. Ustedes han oído hablar de esa mujer, María Magdalena. El Señor escogió a esta mujer, una mujer cargada de inmundicia. Esta mujer estaba cargada de inmundicia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que Cristo echó de ella 7 demonios. Significa, eso revela lo inmunda que era esa mujer. Imagínense, 7 espíritus inmundos dentro de ella. 7 demonios. Pero Cristo la libertó a ella. Eso está en Lucas 8:2. Vamos a leer ese versículo. Lucas 8:2. Vamos a leer del 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Cristo predica el evangelio del reino. Y veíamos que el evangelio del reino, cuando Cristo lo predicaba, dice que sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, le daba oído a los sordos, limpiaba a los leprosos, resucitaba a los muertos. Ese es el evangelio del reino, el evangelio de poder y autoridad. Dice, anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, los 12 apóstoles.
Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta mujer fue liberada por el poder, por la gracia de Dios. Dice también Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, era un funcionario del Imperio Romano, el esposo de esta mujer. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas eran las mujeres que servían, algunas de las que servían a Cristo con sus bienes. Ellas sostenían financieramente el ministerio de Cristo. Pero aquí María Magdalena, ella fue liberada por la gracia de Dios. El Señor Jesús echó 7 demonios que la tenían atada. Esta mujer vivía en la inmundicia. Pero ustedes saben algo muy, pero muy precioso de María Magdalena. María Magdalena fue la primera persona en todo el universo que vio a Cristo resucitado. La primera persona que vio a Jesús cuando resucitó de los muertos fue María Magdalena. Es un privilegio muy alto, una bendición muy alta, una honra, un honor muy alto que tiene esta mujer. Una mujer que tenía 7 demonios y vea lo que Dios hizo con ella. Solo hace la gracia de Dios. Amén. Entonces, en Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? La primera persona que lo vio. María Magdalena, no. Apareció primeramente a María Magdalena, así mismo. Pero ella también era líder de un grupo de mujeres, ¿verdad, Omar? Yo creo El que Señor, leí una cosa así. ella llegó a ser muy grande en Dios. Ella estaba con los 120 en el aposento alto, cuando recibieron el poder de Dios de los cielos, en Hechos 2. Ahí estaba María Magdalena, María la madre de Jesús. Todas estas mujeres estaban ahí con ellos, con los apóstoles. Eran un grupo de 500 en principio, pero fue reduciéndose y quedaron 120. Y en esos 120 estaban todas esas mujeres. Esas mujeres amaban a Jesús, amaban a Dios. Recuerden que la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a María Magdalena Dios le perdonó mucho. Es una mujer que se cree que era prostituta. Imagínense, llena de inmundicia, controlada por espíritus demoníacos. Era muy infeliz, imagínate. Sí, así es. Entonces, Dios hizo una obra grandiosa en esta mujer. No se dice nada de ninguna de las mujeres en Hechos. O sea, después de Pentecostés, solamente destacan Pedro, Juan, el apóstol Pablo posteriormente. Pero es obvio que esas mujeres estaban ahí cuando cayó el poder de Dios sobre todos ellos en el día de Pentecostés. Entonces, eso lo hace la gracia de Dios. Eso nos da mucha esperanza a nosotros. Entonces, así como Dios ha hecho cosas gloriosas con tantas personas, no solamente de la Biblia, hay muchos hombres y mujeres con quienes Dios ha hecho cosas grandiosas en la historia de la iglesia. Amén. Entonces, nada, regocijémonos y nada, mantengamos ese ánimo y esa esperanza en Dios, que así como Él lo hizo
con Pedro, con Juan, con Pablo, que no eran estelares, también Él lo hará con nosotros. Esos Lo son podemos. testimonios, ¿verdad, Omar? Sí, claro, claro. Testimonio eterno, porque eso está en la palabra de Dios, siempre va a estar ahí. Para todas las generaciones que vengan, toda generación que venga, serán consolados leyendo la historia de esas mujeres, de esas personas que están ahí. Porque la Biblia se escribió, la Biblia dice en Romanos 15:4. Tú podrías leer ese pasaje aquí, Romanos 15, versículo 4. Ahí dice cuál es el propósito por el cual Dios escribió este libro. Ese es el propósito por el cual Dios escribió estas cosas. Romanos 15. Versículo 4. Ujú. Ok, aquí está. El versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, Amén. el propósito de las escrituras, cada vez que uno lee, por ejemplo, la historia de María Magdalena, de Pedro, que uno ve lo que ellos eran antes de, no lo que fueron después de, eso nos da esperanza a nosotros. Lo que vemos, quiénes fueron los valientes de David, todo eso nos da mucha esperanza. Podemos decir, si el Señor lo hizo con ellos, también lo puede hacer conmigo, con nosotros. Amén. Porque Él es el mismo Dios. La Biblia dice que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Fue Él quien hizo esa obra en todos esos hombres de fe que vemos en Hebreos 11. Entonces, Él lo puede hacer con nosotros también. Amén. El asunto es que nos rindamos a Él. Amén. Que nos consagremos a Él. Y por eso es que debemos estudiar la palabra, Omar, porque de esa manera aprendemos y fortalecemos también nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Así mismo es, claro que sí. Pero yo te voy a leer algo, Gris. Vamos al Salmo 102 todos. El Salmo 102. Porque lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, también se va a escribir. Escuchen bien eso que acabo de afirmar. Lo que Dios va a hacer con nosotros y a través de nosotros, también se va a escribir para las postreras generaciones que vendrán después de nosotros. Entonces ellos también serán consolados con la vida de nosotros. Mira quién era Omar, mira quién era eh, Juanito, quién era fulano. Entonces será algo muy, pero muy maravilloso. Amén. Amén. Vamos a leer, yo voy a comenzar en el versículo 13. Versículo 13, Salmo 102. Dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Sión es la iglesia, como les he enfatizado. Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras. Las piedras somos cada uno de nosotros. O sea, nos amamos unos a otros. Porque tus siervos aman sus piedras. Cuando eso se dé, el Señor se va a levantar y va a tener misericordia. Cuando nos amemos unos a otros, porque tus siervos aman sus piedras. Un pasaje que muestra que somos las piedras es Primera de Pedro 2:5, ¿recuerdan? Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como sacerdocio santo. Somos las piedras vivas. Entonces tus siervos aman sus piedras, hay amor fraternal entre nosotros. Y del polvo de ella tienen compasión, o sea, de los más humildes, los más pequeños, los más insignificantes. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová
y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto, y en su gloria será visto. He dicho que esa gloria será vista a través de nosotros. Dios va a ser visto a través de nosotros. Eso lo dice la Biblia claramente. Por eso el Cristo en vosotros, o sea, dentro de nosotros, siendo visto en nosotros y a través de nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Pero yo le voy a leer un pasaje, hagamos un paréntesis en el Salmo 102 y vamos a leer en el Salmo 84. Estamos ahí. Salmo 84, versículo 7. ¿Podría leerlo, Gris? Sí, Salmo 84, versículo 7. Sí. Ok. Y eh, dice el versículo 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. ¿Dónde será visto Dios? En la iglesia. En Sión, la iglesia. Sí. Amén. Dios será visto en Sión. Su gloria será vista en Sión, la iglesia. Dice el 17, habrá considerado la oración de los desvalidos. Esos somos nosotros, personas impotentes, desvalidos, personas sin nada de fuerza. Y no habrá desechado el ruego de ellos. ¿Qué dice el 18, Gris? Versículo 18, Gris, ¿qué dice? Versículo 18. Es que a veces no puedo darle bien al botón del micrófono. Ah, Del mismo Salmo 84. no, no, del Salmo 102 estoy leyendo. Ah, el que teníamos atrás. Salmo 102. El versículo 18. Sí, aquí está. El 18 dice, se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Hat. Así se dice. Ajá, 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 sí, ajá. Ok. Entonces, Amén. ¿qué dice ahí? Que lo que Dios va a hacer con nosotros, a través de nosotros y por nosotros, se Se escribirá escribirá para la generación venidera. venidera. O sea, ellos también van a ser consolados cuando lean acerca de nosotros. Es maravilloso, queridas hermanas, que nosotros algún día estemos en las páginas sagradas. Así como está Pablo, Pedro, Juan, que nosotros también estemos ahí en las páginas sagradas. No sé con qué nombre, en el caso mío, yo seré llamado ahí. No sé con qué nombre el Señor va a llamar a Gris, porque recuerden que Dios nos va a dar un nombre nuevo, un nombre eterno, dice la Biblia. Amén. Un nombre que será pronunciado por la boca de Jehová, dice la Biblia. Entonces, es precioso, ¿verdad? Nosotros somos consolados hoy cuando leemos la vida de todos esos hombres y mujeres. Bueno, Omar, tú que hablas de los nombres, ¿verdad? Yo supongo que esos nombres Dios se los va a dar a cada uno de acuerdo a su obediencia, a lo que ha hecho, digo yo, porque Dios no estará mirando, digo yo, ¿tú entiendes? Sí, sí, los nombres en la Biblia hablan del carácter de la persona, hablan de su carácter, lo que uno es. Los nombres de Dios en la Biblia revelan lo que Dios es.
Por ejemplo, el Todopoderoso, eso revela que tiene un poder infinito. Jehová, ese nombre revela que Él es el que existe en sí mismo, o sea, que Él es eterno. Entonces, los nombres, de eso se trata, revelan lo que uno es, su carácter, su persona. Amén. Entonces, voy a concluir, Gris, con este pasaje de Isaías 56. Dice, yo les daré lugar en mi casa, Isaías 56:5. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Dios nos va a dar un nombre eterno, amén, que nunca perecerá, un carácter eterno, la naturaleza de Cristo, amén. En el Apocalipsis también habla de esa promesa. Dios nos promete darnos un nombre nuevo. Eso habla de una transformación, hacer de nosotros una nueva creación, amén. Entonces, vamos a terminar con oración, salvo que deseen comentar algo. Me gustaría saber si entendimos el mensaje y lo captamos. El miércoles, si Dios quiere, continuaremos con el tema de nuestro llamamiento y elección. Es un tema un poquito amplio. Amén, es sumamente importante. Entonces me gustaría escucharla, a ver si desean compartir algo antes de despedirnos. Bien, me gustaría, si Zuleika está por ahí, que por favor nos despida en oración. Sí, claro. Bien, Señor, te damos gracias por esta hora, Padre, que hemos compartido contigo, que hemos aprendido cosas nuevas acerca de tu palabra, del llamamiento que tú haces a quienes te son fieles, Señor, a quienes escuchan tu voz. Te pedimos, Señor, que entres en nuestros corazones, que tu poder pueda llegar hacia nosotros y que cada cosa de la que aprendamos, Señor, pongamos por obra en nuestras vidas. Que podamos ser dignos, Señor, de cada uno de los llamamientos que tú tienes de manera personal con nosotros. Que podamos identificar cada uno de nosotros lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Para que podamos, Señor, hacer tu voluntad y hallar gracia ante tus ojos. Padre, permite que cada día que pase podamos ser renovados en ti, podamos ir santificándonos, Señor. Derrama sobre cada uno de nosotros bendiciones de manera tal, Señor, que podamos afianzarnos en tu palabra día a día. Que no nos falte, Señor, tu presencia, porque quien te tiene a ti, Señor, nada le falta. Ayúdanos a ser humildes y mansos como tú lo fuiste, Señor. Aunque es difícil en este tiempo, con nuestras vidas, Señor, en nuestros trabajos y aún en nuestros propios matrimonios, danos, Señor, la fortaleza a cada uno para que podamos cumplir con tu voluntad, Señor. Dale bendiciones en abundancia a Edwin, Señor, que sabemos que cada cosa de la que ha compartido con nosotros, Señor, yo confío plenamente en que tú has puesto en él tu palabra para que él pueda compartirla con nosotros, Señor. Sigue derramando sobre su vida bendiciones, Señor, sabiduría, para que él pueda agradarte, Señor, en toda obra que tú pongas en sus manos. Señor, permite que nosotros podamos ser como iglesias bendecidos ante ti, que podamos dar frutos y que podamos cada día más, Señor, reunir a otros que están a nuestro alrededor. Que demos, Señor, testimonio de lo grande, lo bello, Señor, y lo hermoso que es habitar junto a ti, Señor, que es tenerte en nuestros corazones. Danos, Señor, sabiduría para ser buenos guías de nuestra casa, Señor, buenos administradores, y que donde quiera, Señor, que cada uno de nosotros esté, quienes nos rodean, Señor, puedan reconocer que tú estás en medio de nosotros, que demos testimonio de ti, Señor, y de tu grandeza, y de dónde, Señor, tú nos has sacado, y a dónde, Padre, tú nos llevarás.
Te bendecimos, Señor, en este momento y agradecemos, Señor, una vez más por tu misericordia y por haber tenido el amor, Señor, de llamarnos, aún sin nosotros merecerlos. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén, amén. Pasen buenas Feliz noches. noche Que para Dios, todos. Buenas noches, Bendiciones. Buenas muchas noches. bendiciones. El Señor le bendiga a todos. Amén. Buenas amén. Bye. noches. Bye. Amén. Buenas noches.